Dice el capítulo 3: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, en otras palabras, hermanos míos, no movamos mucho la lengua, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Y mire lo que dice: si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea que, ¿cuál es el timón del cuerpo? ¿Sí se ha dado cuenta que grandes naves, inmensas naves, son guiadas y controladas por un pequeño timón? Y así sucede. No importa si es pequeño, grande o gigante, de todos modos tienes un pequeño timón en tu vida, en tu cuerpo, que se llama la lengua. Esa lengua tiene la potencialidad de direccionar tu vida y por ende de generar un estilo de vida para ti. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria al Señor. Hay tres cosas fundamentales que quiero dejar como introducción a lo que vamos a estar desarrollando en este mes. Recuerden que iniciamos este año desarrollando unas buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros ¿qué? ¿Para que nosotros qué? Anduviésemos en ellas. En el mes de febrero estuvimos estudiando que un vaso para honra sabe escuchar. Amén. Y tenemos que aprender a ser buenos escuchadores, buenos oidores. En el mes de marzo estuvimos mirando que un vaso para honra ama a toda la humanidad. O sea, un vaso para honra es una persona que no hace acepción de personas, vive como Cristo. Cristo amó a todas las personas, y de hecho el mandamiento bíblico es que debemos amar a ¿quiénes? Amarnos los unos a los otros. Y tenemos también que amar ¿a quién? A nuestros enemigos, ¿verdad? O sea que la ley del amor es bastante desafiante. En el mes de abril estuvimos hablando de que un vaso para honra está dispuesto a padecer. Estuvimos hablando sobre la teología del sufrimiento y cómo es importante entender que no es que tenemos que exaltar y adorar el sufrimiento, pero que sí debemos estar dispuestos para que cuando pasemos por una prueba o por una dificultad, Dios pueda afirmarnos, fortalecernos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan la doxología de Primera de Pedro? Que nos establezca, nos afirme y nos fortalezca y nos perfeccione. Amén. Es muy importante. Y en el mes de mayo
estuvimos hablando sobre el vaso de honra. No es perezoso, es diligente, ¿sí? Tenemos que ser personas diligentes, personas que siempre están dispuestos a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Entonces, como les dije, mis hermanos, en este mes vamos a enfocarnos en esa virtud de aprender a refrenar nuestra lengua. Refrenar nuestra lengua. Yo quiero que por favor usted se aprenda de memoria Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos muchas veces, especialmente la segunda parte. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Cambia la palabra perfecta, porque de pronto usted se siente amedrentado al mirar esta palabra. Cámbiala por la palabra maduro. Bueno, se siente más amedrentado, ¿cierto? Con maduro. Si alguno no ofende de palabra, es una persona madura, capaz de refrenar todo el cuerpo, porque la palabra perfección en el contexto bíblico habla de madurez, ¿sí? De cada vez formar o conformar nuestro carácter al carácter de Cristo, amén, al carácter de Cristo. Entonces, por eso quiero que nos demos cuenta el valor que esta buena obra tiene en nuestra vida. ¿Por qué el Señor quiere que trabajemos en el manejo de nuestra lengua? En el manejo de cómo hablamos, porque la manera como hablamos está evidenciando, está revelando lo que realmente nosotros somos. Siéntese 2-3 minutos a hablar con alguien y siéntese a escucharlo, ¿sí? Déjelo que hable, y en esos 2 o 3 minutos usted ya va a tener una idea general de quién es esa persona o de cómo es esa persona, ¿sí? Porque de lo que hay en el corazón hablamos, de lo que hay dentro de nosotros lo exteriorizamos a través de la conversación, ¿sí? Solamente con la forma de hablar revelamos cuánto ha podido Dios obrar en nosotros o cuánto trabajo le hemos dado nosotros a Dios, ¿sí? Porque eso es lo que sucede. Dios quiere trabajar, pero nosotros no lo dejamos obrar. Entonces, quiero orientarte, iglesia, a que usemos correctamente nuestra forma de hablar. Vamos a señalar algunos aspectos negativos en este mes, pero también vamos a señalar algunos aspectos positivos del uso de la lengua. Miraremos de pronto alguna parte negativa, pero también vamos a mirar la parte positiva, porque el Señor dijo que en la lengua se encontraba el poder de la vida o el poder de la muerte, el poder de la bendición o de la maldición, ¿sí? Qué tremendo. Ese miembro tan pequeño y tiene esa potencialidad, ¿sí? ¿Qué uso has hecho de ese miembro para con los que están a tu alrededor? ¿A cuántos has edificado o a cuántos has destruido? ¿A cuántos con el uso de la lengua le has facilitado la vida y a cuántos con el uso de la lengua los tienes viviendo un infierno? Y especialmente, hermanos, hablo de los matrimonios, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Quieres alcanzar una vida llena de éxito? ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 34? Refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Eso es fundamental para tener éxito. La manera como hablamos va a determinar si vamos a ser personas exitosas o personas fracasadas. Por eso 3 cosas fundamentales, porque hoy solamente voy a dar la introducción. Primero, nadie puede vivir una vida victoriosa usando inadecuadamente su lengua. Usted no pretenda, hermano, que le vaya bien en la vida hablando mal. Amén. Así usted sea un excelente trabajador, una persona súper diligente, súper organizada, una persona supremamente disciplinada en las cosas, pero si usted habla mal, si usted no es capaz de controlar su sistema de lenguaje, si su código de lenguaje no está conectado con el código de lenguaje divino, no espere que le vaya bien. No espere que le vaya bien.
En algún momento eso va a reventar, en algún momento eso va a salir a flote. Entonces, por favor, entienda esta lección importante. Y ojalá la estés escribiendo, porque hoy solamente te voy a dar la introducción de esto. Nadie, esto es una ley universal, nadie puede vivir una vida victoriosa usando inadecuadamente su lengua. Y transcriba esto a las diferentes áreas de su vida. Usted no pretenda que le vaya bien en su matrimonio hablando mal. No pretenda que le vaya bien en las finanzas hablando mal. No pretenda que le vaya bien en la salud hablando mal. No pretenda que le vaya bien en su ministerio, en su relación con Dios, hablando mal. ¿Y qué es hablar mal? Mira que el Señor Jesucristo dijo una vez que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo que viene de más, de mal procede. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la característica principal de nuestro código de lenguaje tiene que ser la verdad. La verdad tiene que ser la base de nuestro lenguaje. La verdad. Pero si usted analiza, hay un pastor que hizo un estudio de las diferentes maneras en que utilizamos la lengua de manera negativa. Fueron más o menos unas 19 formas, y todas negativas. Qué cosa tan impresionante. Y al final dijo, hay una sola manera de utilizar correctamente la lengua, y es hablar como Cristo habló. 19 maneras negativas y una sola forma positiva. Hay una sola manera de utilizar correctamente nuestra lengua: hablar como Cristo habló. Por eso es que tenemos que adoptar en nuestra vida el lenguaje de Dios. Pero cuando usted es una persona que tiene la tendencia a hablar de acuerdo a cómo se siente, que como hoy amaneció con los Sparkies alborotados, entonces a usted no le interesa hablarle mal a quien se le atraviese por el camino. Y me disculpa, pero es que yo amanecí mal así, estoy mal, estoy enojado y por eso es que hablo así. No, señor, usted como cristiano, como cristiana, no tiene permiso de actuar de esa manera. Y le guste o no le guste, hermano, pero esa no es la manera como Dios espera que nosotros actuemos, porque nosotros no debemos actuar por cómo nos sentimos. La manera de hablar tiene que reflejar que realmente quien controla el timón de nuestra vida no es nuestra lengua, es Jesucristo. Dice amén o ay, ay, ay. Gloria a Dios. Segundo, necesitamos apresuradamente saber y practicar el buen uso de nuestra lengua. Necesitamos apresuradamente, o sea, tenemos que hacer de esto algo urgente. Esto no es, sí, algún día voy a aprender a hablar el lenguaje de Dios. No, es ya, es ya. Es como, por ejemplo, cuando a usted se le abre una puerta extraordinaria para poder ir a estudiar una especialización, una maestría en un país, X o Y país. Y precisamente es el sueño de su vida estudiar esa maestría. Y se le da absolutamente todo, pero hay un solo requisito: tiene que aprender inglés. Sí, tiene que saber el lenguaje del inglés. Usted tiene una de dos opciones frente a ese panorama hermoso. O se rinde y dice, no, definitivamente no, es que no, yo no sé hablar inglés, es que yo no soy capaz, no, es que nunca me ha gustado el inglés, y empieza a mirar toda la parte negativa y se rinde. O por el contrario, usted decide apresuradamente meterse en un curso y buscar todas las estrategias. ¿Para qué? Para aprender a hablarlo. Amén. Y si usted lo decide, usted lo puede hacer. Entonces, traslade esto al aspecto espiritual. Sabe que hay grandes posibilidades, hay grandes bendiciones, hay grandes oportunidades que el Señor está preparando para su pueblo, pero el Señor está esperando de su pueblo que cumpla con un solo requisito, y es hablar el lenguaje de Dios. Miren, hermanos, hay cosas que están a punto de manifestarse en su vida de parte de Dios, pero las estamos retrocediendo por la manera como hablamos.
por la manera como nos estamos expresando en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, en un momento de prueba, en un momento donde de pronto las cosas se sacudieron. Entonces hablo en mi carne, hablo desde mi frustración, hablo desde mi rabia. Y yo le he explicado aquí a la iglesia en varias ocasiones, el único derecho legal que reclama Dios para actuar en nuestra vida, o que reclama el diablo para actuar en nuestra vida, es precisamente el código del lenguaje. El código del lenguaje. Nosotros le entregamos derecho legal al abogado defensor, que es Cristo, para que actúe a nuestro favor según nuestro lenguaje, o le entregamos derecho legal al abogado acusador para que nos vuelva una piñata. Amén. Según nuestro lenguaje. Analice el ministerio de Cristo Jesús y se va a dar cuenta que desde el comienzo hasta el final, la base de todo lo que Él hizo, la base de todo de cómo Él actuó, la base de todo lo que Él enseñó, era precisamente la palabra. Los milagros se basaban en lo que Él decía, las enseñanzas en lo que Él decía. Las actuaciones de Jesús estaban acompañadas precisamente de cómo Él hablaba. Había concordancia entre sus palabras y sus hechos. Entonces mire que es fundamental, pero también al mismo tiempo es urgente que aprendamos a hablar el lenguaje de Dios. Amén. Yo les voy a traer, dentro de 8 días les voy a traer el título de un libro para que lo compren. Yo quisiera regalárselo. Pero hermano, yo le voy a regalar el título de un libro que ojalá se lo compre toda la iglesia, ¿sí? O es más, para que salga más barato, los que lo quieran comprar me dicen: pastor, yo lo quiero comprar, pero eso lo vamos a hacer la otra semana. Y los que quieran, lo hacemos a través mío. Yo hago el pedido en la librería Luz y a través mío el pedido va a llegar mucho más económico, ¿sí? Es un libro, hermanos, que definitivamente yo lo recomiendo al 100% para que hagamos como una transformación directa de todo lo que tiene que ver con cambiar nuestro sistema de lenguaje, todo lo que tiene que ver con cambiar nuestra forma de utilizar nuestra lengua, nuestra forma de hablar. Hay muchas cosas, hermano. A mí me preocupa en gran manera cómo el pueblo del Señor nos estamos perdiendo de cosas extraordinarias que el Señor ya sirvió en una mesa, pero que por nuestra manera de hablar terminamos actuando de esa manera. Usted va a actuar de acuerdo a cómo está hablando, porque usted empieza a generar aquí un patrón de pensamiento, y ese patrón de pensamiento entonces empieza a generar en usted un patrón de habla, ¿sí? O de lenguaje. Y después de que usted empieza a verbalizar lo que tiene aquí en la mente, usted termina entonces actuando de esa manera. Y ahí es donde tenemos que empezar, hermanos, a reconstruir primero nuestro mundo pensante según el diseño de Dios, y empezar a ser muy custodios de la manera como estamos hablando. ¿Cómo estoy hablando en una crisis? Cuando estoy emproblemado con mi esposa, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo le estoy hablando? Cuando tengo ira, enojo contra un hijo, ¿qué palabras estoy soltando? Cuando estoy enojado con mi papá, con mi mamá, que estoy frustrado por tal cosa, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo en ese momento? Porque cada vez que estoy hablando, escúcheme esto por favor, cada vez que estoy hablando, lo que estoy soltando en mi entorno son semillas. Yo desde que entendí este principio rabínico, bíblico, ¿saben cuál es la ciencia que estudia las palabras? La semántica. De ahí viene la palabra semen, y semen significa semilla. ¿Qué son entonces las palabras? Son semillas. Cada vez que yo hablo algo, estoy siendo sembrador, estoy colocando en el terreno donde me muevo en mi entorno, estoy sembrando semillas. Pero las semillas, yo estoy determinando su género de acuerdo a como lo que estoy soltando. Si estoy soltando palabras
de frustración, de enojo, de no puedo, de no soy capaz, es que me voy a morir, es que estoy enfermo, es que nunca lo voy a lograr, pues eso es lo que yo voy a tener que comerme el día de mañana después de un proceso. Y eso es lo que no hemos querido entender. Lo hemos sabido desde siempre. Hemos escuchado miles de prédicas sobre eso. Y máxima hoy en día con el acceso al internet. Hay muchas prédicas que hablan sobre este tema. Pero hay una pasividad increíble en nosotros los cristianos en adoptar definitivamente este principio en nuestra vida. Tenemos que empezar a mejorar nuestro código de lenguaje. Tenemos que empezar a hablar las palabras de Dios y sembrar en nuestro entorno, a pesar de las circunstancias, a hablar las palabras de Dios. Y entonces, espere un tiempo, como dijo Pablo en Gálatas, espere un tiempo. No te desanimes de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cegar si no desmayas. Amén. Cosechemos cosas positivas, hermanos. Yo en todo este proceso de mi mamá, nunca, hermanos, nunca en ningún momento escuché, ni siquiera cuando mi mamá estaba ya recién despiertica después de todo un proceso de allá en la UCI: mami, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí vamos. Y me picaba el ojo: bien, eso salimos de esta, ya casi. Pero a veces es triste, hermano, que tienen una gripita y ¿cómo está, pastor? No, terrible. ¿Quién sabe si salga de esta? Como una vez mi abuelita, nunca voy a olvidar este chiste, ¿no? Allá en San Gil, íbamos pasando casualmente con ella por el hospital de ahí, de San Juan de Dios. Y justo iba saliendo una vecina de mi abuela que tenía a su papá ya prácticamente en las últimas. Era un vecino muy conocido y muy querido, y entonces salió, se encontró y empezaron a hablar, y yo ahí escuchando. Y empieza a decirle mi abuelita: y cuénteme cómo está su papá y tal. Y entonces pues ella empezó a contarle todo el proceso normal y lo que estaban diciendo los médicos. Y dice mi abuela, con esa muy buena intención, le dice: ay, hasta de pronto se va a morir. Y se queda viendo a la señora: uy, no diga eso, señora Vicentica, por favor. Ay, yo atesoré para mí esa anécdota, porque me dio como una vergüenza ajena. Pero hermanos, y a veces, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo utilizamos nuestras palabras, porque aún con buenas intenciones podemos terminar haciendo daño, ¿sí? Haciendo daño. Por eso este tema del manejo de los recursos es un tema, perdón, el manejo del dinero, ¿sabes? Hermano, no olviden llenar por favor ahí. El manejo de la lengua, hermanos, el manejo de la lengua hay que tenerlo QAP, porque esto es lo que va a determinar avance o retroceso. Amén. Y por último, la mayoría de nosotros vive sin prestarle atención a este asunto, y esta es la razón por la cual vivimos como vivimos. De hoy en noche les voy a dar el nombre y el autor, ¿sí? El nombre del autor. De hecho, mis hermanos, miren, de hecho lo estoy recomendando porque después me enteré, ¿sí?, que ese libro fue uno de las herramientas poderosas que Dios colocó en las manos de mi mamá para atravesar todo ese proceso, ¿sí? Entonces por eso quiero recomendarlo, ¿sí? Pero es extraordinario y no es tan grande, y es muy fácil y muy cómodo de leer. Lo puede ir leyendo usted, por ejemplo, en segmentos de devocional. No lo lea rápido, léalo, porque es un libro digno de estudiar y de, ¿sí?, y de ir como masticándolo, ¿sí? Entonces, hermanos, dentro de 8 días estaré hablándoles del libro para que de una vez hagamos el pedido. Muy bien, para terminar, vivimos como vivimos precisamente por la manera como hablamos, ¿sí? Por la manera como hablamos. Entonces, este tercer punto lo que nos invita, hermanos, es a que le prestemos atención. ¿Qué dirección le estamos dando a ese timón? ¿Estamos utilizando el timón de la lengua solamente para acrecentar tormentas y para
auspiciar ambientes negativos o estamos utilizando la lengua, ¿sí?, para que se produzca en nosotros fruto apacible, fruto de bendición? La Biblia dice que el justo, ¿sí?, y la lengua del justo es como un árbol de justicia, cuyo fruto es apacible. Eso está en Proverbios. Entonces, qué lindo que pudiéramos manejar esa perspectiva. Qué lindo que cuando alguien se acerque a hablar con usted, quiera pasar tiempo con usted escuchándole, ¿cierto? Usted conoce gente, por ejemplo, que todo el tiempo usted quiere evitarla porque usted sabe que la forma de hablar, en menos de nada usted lo saca corriendo. Pero hay gente también que usted anhela pasar tiempo con esa persona porque cada vez que habla esa persona, usted siente que se está alimentando, usted siente que está recibiendo ¿qué? Vida, vida. Usted venía como muerto, pero después de que terminó de hablar con esa persona, se levantó. ¿Cuántos quieren ser así? Diga conmigo, yo quiero ser un árbol de justicia, cuyo fruto sea apacible para muchos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos entonces, hermanos, a participar hoy de la mesa del Señor con este propósito. Si usted reconoce que ha tenido últimamente esa tentación de hablar mal del prójimo, de ser chismoso, de murmurar, si usted es esa persona que está teniendo últimamente esa tendencia a la lisonja, ¿saben quiénes son los lisonjeros? Los lisonjeros son los que les gusta echar cepillo, ¿sí? Aduladores, cepillan y después, ¿sí? Calumniadores, contención de lenguas tiene que ver con la parte de la disputa, del conflicto, ¿sí? De hablar siempre para generar contienda, ¿sí? Hablar siempre para generar división. Entonces, hermano, frente a eso, vamos hoy a acercarnos a la mesa y nos vamos a acercar con un espíritu de arrepentimiento. Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento hemos fallado en el uso de nuestra lengua, amén, y me incluyo. Hemos fallado en el uso de nuestra lengua, pero que este mes el Señor nos ayude a empezar a caminar en esta buena obra, en refrenar nuestra lengua. Que la próxima vez que usted se sienta tentado de hablar mal de alguien, usted diga, ojo, Santiago 3:2, yo necesito madurar, no voy a continuar en el estado que estoy, voy a avanzar, voy a ser más como Cristo, quiero hablar como Cristo, quiero que el lenguaje de Cristo. Te tengo una buena noticia. ¿Sabes por qué puedes llegar a hablar como Cristo? Porque tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, podemos hablar como Cristo. Amén. Así que vamos a prepararnos, hermanos, entonces